Lorna Aquino y con Nelson Bautista, son ambos activistas ambientalistas. Esta tarde nosotros tocamos el tema de qué está ocurriendo. Nelson es un publicista egresado de la UAS, se inició como voluntario en el movimiento ambiental desde 1984, ha presidido la Sociedad Ecológica del Cibao de 2005 a 2007, miembro de la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, asesor honorífico de diversas organizaciones ecologistas y otras entidades públicas y privadas, fundador y secretario ejecutivo del Consejo de Administración del Jardín Botánico de Santo Domingo, mentor activo del Climate Leadership Corps, cuerpo de liderazgo en realidad climática, y este cuerpo que ha sido fundado y presidido por Alcohol, coordinador del portal ambiental acción.com y de la Fundación Acción Verde. Es la primera vez que Nelson está con nosotras, Lorna ha estado con nosotras anteriormente, y hoy lo que nosotros queremos saber es, bueno, se supone que hay un respiro planetario, porque no hay tanta emisión de gases tóxicos, no hay tanta emisión de gas invernadero, se supone que los propios animales han salido a ocupar el espacio que les corresponde, pero yo sigo con una preocupación. No se ha incrementado la producción de desechables a partir del plástico. Está cerrado tu micrófono, Lorna. Y me preguntaba qué ocurre, por ejemplo, con las mascarillas, con los guantes, con los trajes, porque eso se supone que se descarte. Sí, hola, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que todos estén bien y que pronto podamos salir de esta situación. Mira, cuando me propusieron hablar del tema, yo conversaba, le decía que sí, que era muy, muy interesante el poder tocar o sea, ver el problema desde esta parte o desde esta perspectiva, porque muchos ciudadanos no reconocen o no han reconocido el impacto ambiental de esa parte de la pandemia. Entonces, para nosotros no es solamente el tema de estar encerrado y mucha gente la preocupación a la que va es al tanto tiempo encerrado, sin poder salir, sin poder hacer nada, sin pensar en las demás consecuencias que también esto trae. Yo le decía que podría resumir el tema del COVID o la pandemia relacionada con el medio ambiente y la generación de los desechos desde tres aspectos. El primero es cómo ha afectado la pandemia en los hábitos ecoamigables que muchos llevaban antes de la pandemia y que muchos se han dado cuenta de que es realmente un problema durante la pandemia. Sabe que para bien o para mal, a inicios del confinamiento, hubo un destape que fue un llamado de atención colectivo y un llamado a conciencia que vino a raíz del fuego de Duquesa. No era la primera vez que se incendiaba Duquesa, sin embargo, era la primera vez que todo el mundo estaba pendiente a las redes sociales y a como que estaba. Normalmente todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y cada quien en su trabajo, quizás encerrado en un ambiente con aire acondicionado, que se venían a dar cuenta del problema cuando salía de su trabajo a las 5 de la tarde. Sí. Por el hecho de que estábamos todos en casa, todos sufrimos la consecuencia del humo y del fuego de Duquesa. Entonces eso hizo un llamado de atención colectivo y en ese momento se despertó un interés por el tema de los desechos. Entonces, por eso te digo que no me alegro de que haya pasado, pero en parte fue bueno que haya pasado en ese momento, porque fue un llamado de atención y una alerta ciudadana de que debemos hacer algo. Hasta ese momento, o todavía, hay muchas personas que suelen culpar a otros, que el gobierno no hace, que lo que manejan es la basura, que lo que manejan es el vertedero. Pero la basura del vertedero o que está en el vertedero no es del gobierno, la basura es mía, exactamente, la basura soy yo que la genero. Entonces, no vale la pena quejarse si yo no estoy haciendo algo. Lo mismo pasó recientemente con la imagen de esa revista internacional. Mucha gente quejándose y yo en mi mente, gente quejándose y que realmente no hace nada. El que no hace nada tiene muy poco derecho de quejarse. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo, sino empezar desde la base. ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces, esto de la pandemia afectó nuestro consumo y nuestros hábitos ecoamigables porque, número uno, al estar encerrados en casas, definitivamente se generaba una mayor cantidad de desechos, tanto de productos enlatados, porque al principio de la pandemia la gente salió como loca a todos los supermercados a abastecerse de
de comidas y productos duraderos que obviamente vienen empacados en latas, en plástico, en muchos materiales que al final se convierten en desechos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando estamos en casa, nosotros no solemos acumular la basura, ni siquiera es reciclable por mucho tiempo en casa, nosotros la sacamos todos los días, pero ahora que con el toque de queda, que no se podía estar saliendo, y en el caso específico de nosotros, toda la gente que ya tenía sus hábitos de clasificación en casa, llevaba sus reciclables hasta un centro de acopio, pero la pandemia también nos cerró los centros de acopio, entonces había muy poca opción. Por los primeros meses todo el mundo tuvo que dejar en su casa todos los reciclables y ya no era tan sencillo como, no, yo casi no consumo, porque yo lo veía en función de 3 días, una semana, pero eso pasó a 2 o 3 meses de reciclables dentro de mi casa, que ya no cabíamos entre los reciclables y la familia, ya no cabían en la casa. Y que hay un detalle, Lorna, que tú no sabes qué tanto tú produces hasta que tú no clasificas. Por ejemplo, la señora Luna sabe que yo tengo que 5 años, yo trataba de reciclar y lo llevaba al centro de acopio que estaba en un gimnasio. Yo trato de hacerlo ahora, y entre ir a uno de los centros que esté en Arroyo Hondo, ir y venir, a mí me toma 40 minutos. Pero ahí es que tú te das cuenta, hasta que tú no ves esos desechos en tu casa, tú no haces conciencia de qué tanto tú produces, porque tú no lo ves, porque tú lo vas echando de poco a poco, así como tú estás diciendo. También hubo un detonante. Aquí hay no sé si usted sabía, señora Luna, aquí hay una maquinaria que se trajo, que está en el río Osama, que es para el tratamiento de las aguas. Se trajo a principios de marzo, y ahora es que se está empezando a poner en práctica el Océano Saver, creo que se llama. Creo que se llama el Ocean Cleanup. Ocean o algo Cleanup, así. Pero estaba parado desde marzo. Ahora es que van a empezar con el proceso de fase de implementación, que eso ayudaría también al tema del reciclaje y el tratamiento de las aguas. Para ayudarle la bienvenida a que se incorpore con nosotras al señor Bautista, ¿qué tan sólida, qué tan robusta es nuestra ley de medio ambiente? No lo escucho. Nelson, no te escuchas. Creo que tiene el micrófono. Tiene su micrófono abierto. Puede que tenga el volumen bajito. El volumen puede estar bajito, Nelson, a ver. Parece que hay una dificultad con el inalámbrico. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ok. Bueno, buenas tardes. Ahora aquí entre mujeres, y bienvenido veo a Ángela Costa que llega ahí también. Como a la espera. Damas, resulta que nosotros tenemos una ley de medio ambiente que data del año 2000, muy avanzada para la época, pero es una ley con boca pero sin dientes. O sea, la ley es interesante como ley marco, pero no tiene fuerza punitiva ni tiene capacidad de sanción de forma de verdad aplicable. Sin embargo, dentro de ese contexto, acaba el pasado jueves de ser aprobada la ley sectorial, la ley específica de residuos y coprocesamiento de desperdicios, ¿verdad? O la gente ya no le llama basura, sino de materia prima recuperable. Esta ley, que está supuesta a ir al Poder Ejecutivo los próximos días para su promulgación, pues simplemente pone puntos sobre las IES en cada una de las áreas que nosotros hemos tenido debilidades históricas en el manejo de los residuos sólidos y los subproductos o envases por consumo. De forma que la ley no es perfecta, tiene muchísimas cosas a mejorar, pero es infinitamente superior a lo que tenemos ahora. Ahora, el cumplimiento de ella. El cumplimiento de ella depende de mucho esfuerzo. Gente como Lorna, que tiene tantos años trabajando en esta área, sabe que el trabajo ciudadano, el esfuerzo por lograr que el ciudadano cumpla con hacer lo correcto, con ley o sin ley, es un trabajo difícil, tedioso y que requiere mucho esfuerzo. Si algo tiene de positivo la ley a recalcar, es que, por ejemplo, manda a un programa intensivo de educación ambiental en comunión con el Ministerio de Educación y con las escuelas, que son el centro obligatorio de aprendizaje. Y todos ustedes, por ejemplo, escucho a Ámbar hablar, y es que Ámbar es de una generación que no es la nuestra. La nuestra no nos formaron así en nuestras escuelas. Las de ahora, mi niña que tiene 12, ya tiene un criterio sobre el reciclaje, la reducción, la clasificación y todo lo que tiene que ver con ahorro energético. Entonces, ese esfuerzo hecho desde la ley, mandado desde la ley,
pues ya va mejorando. Para el cumplimiento, ¿qué más compete? Bueno, que manden que entre 1 año y 2 se haga clasificación desde el origen. Eso quiere decir que los productores, o sea, nosotros desde el hogar, las empresas industriales, empiecen a clasificar desde el origen. Entonces, que hoy mucha gente está haciendo, pero no porque lo manda la ley. Y lo otro, entonces, para el cumplimiento, es la parte coercitiva punitiva. O sea, crea multas efectivas que van desde 3 salarios mínimos hasta 3.000 salarios mínimos. Manda a revocar licencias, multas administrativas, trabajo comunitario, o sea, manda una serie de compromisos y de deberes que de no cumplirse desde el consumidor hasta el productor, pues tendríamos ahora, como se llama, de qué agarrarnos para, si se quiere, obligarlos a que eso. ¿Y dónde está la debilidad? ¿En la aplicación de esa ley, entonces? Bueno, la ley primero no ha sido promulgada, por tanto, todavía no está convertida en ley y tiene unos plazos un poco complicados. Por ejemplo, lo más crítico y quizás la debilidad mayor que tiene la ley es que le da 5 años a los productores de plástico de un solo uso, por ejemplo, el foam, que es el más contaminante de todos, para que se reduzca o se eliminen del mercado, lo cual es una gran debilidad. Eso, digamos, no tenía necesariamente que ser por ley, el Estado lo puede hacer con diferentes mecanismos de lograr esto. Entonces, la otra debilidad, si se quiere, que podríamos señalar en la ley, es que para ponerlo en práctica requiere de una serie de estructuras. Por ejemplo, un departamento de gestión de residuos que manda a crearlo dentro del Ministerio de Medio Ambiente, que ahora es que se van a hacer los pininos para poderlas crear. Entonces, hasta que eso no esté bien aceitado, va a depender mucho de la voluntad ciudadana y de la voluntad del empresariado, que debería entender una vez. A propósito de voluntad ciudadana, perdón, Nelson, ¿cuántas mascarillas se trajeron a este país? ¿Qué ha pasado con esas mascarillas? ¿Dónde han ido a parar esas? ¿Dónde han ido a parar esas? No voy a los guantes porque los guantes hubo un momento en que fue muy de uso ciudadano, pero ya después eso disminuyó y los guantes se fueron específicamente para el personal médico y paramédico. Pero las mascarillas no. Entonces, ¿qué está pasando con eso? ¿Dónde está yendo eso a parar? Porque está yendo a parar a algún sitio. Sí, sabes que yo comentaba con eso al respecto. Ese fue otro de los cambios drásticos que tuvo el tema de los desechos con la pandemia, porque además del volumen que estábamos generando por estar encerrados en casa, cambió también el tipo de desecho que se estaba generando. El plástico, el cartón, el vidrio son desechos que a la final no presentan riesgo biológico, porque no tienen contenido biológico. Sin embargo, mascarillas y guantes sí. Entonces, básicamente, y normalmente un hospital, un lugar, un establecimiento médico sí tiene como desechar eso, porque es habitual en ellos ese tipo de desechos. Y cada empresa de ese tipo tiene que contratar un servicio específico que retire y le dé disposición a esos desechos. Pero nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos un lugar de acopio donde colocar ni siquiera conocimiento de qué hacer con los residuos peligrosos de ese tipo. Entonces, eso llegó un momento en el inicio de la pandemia que tú en todos los supermercados, en los parqueos de los supermercados, tú veías los guantes y la mascarilla en el piso. Yo llegué a ver gente que no me lo creí por foto ni por Instagram. Yo llegué a ver gente recogiendo mascarilla de un basurero. Y entonces, exactamente. Entonces, como ciudadanos tenemos poca opción para que eso no haga muchísimo daño. Lo que podemos hacer es lo que mejor tenemos a la mano y nuestro mejor esfuerzo para evitar las consecuencias que eso pudiera tener, por lo menos las primeras consecuencias. Número 1, obviamente, cuando estamos retirando los guantes y mascarillas, tenemos que hacerlo con los cuidados del lugar, después que pasamos el día entero con el guante para no infectarnos, entonces infectarnos cuando nos estamos quitando el guante. Igual con la mascarilla. Luego tenemos que, al retirarlas, es recomendable colocar todo guante y mascarilla en un mismo sitio, no junto con los demás desechos, porque entonces si vamos a reciclar el papel, pero lo pusimos junto con mascarilla, ya estamos contaminando el papel. Y creo que debía haberlo dicho en el paso antes, pero es como bien tú señalas, hay que cortarlos y romperlos, que si alguien más los encuentra no los pueda reusar. Súper importante. Yo sí vi gente recogiendo mascarillas en un sitio que yo casi me da un choque, me da un ataque al ver eso. Ha bajado en un sitio recogiendo mascarillas y entonces lo que hicieron para venderlas en cualquier sitio. Entonces,
Finalmente, perdona la interrupción porque se nos termina el tiempo. Finalmente, Nelson, yo desde mi perspectiva entiendo que, yo no sé, quizás tú recuerdas, Nelson, no sé si recordarás aquella campaña famosa de Codetel, cuando tiraba la basura al zapacón que sonaban unos aplausos. Yo creo que nos hace falta una campaña, y esa campaña justamente donde debe hacerse es en los chiquitos. Nosotros tenemos que apostar a la generación por venir primero, porque nosotros estamos hablando ahora de una pandemia. Sin embargo, nosotros tenemos una pandemia todavía más dramática y más difícil de sobrellevar, que ya se nos viene encima, que es el tema de la crisis del clima y del cambio climático. Todo este tema del exceso de residuos que estamos emitiendo con la razón de la pandemia, Lorna lo ha ilustrado de una forma muy atinada, nos va a llevar, por ejemplo, a una individualización del transporte que antes ya estábamos pensando en colectivizarlo. Todo esto va a provocar que muchas metas que teníamos como planeta de cara a enfrentar la crisis del clima, pues tendrán que ser reevaluadas. Entonces, nosotros tenemos que apostar a que la generación que nos sucede, a los chiquitos que están ahora, crezcan con una mentalidad absolutamente distinta a la nuestra, mucho más proactiva, mucho más amigable, y que simplemente vean como normal, que la norma sea que el desperdicio adecuado vaya al lugar adecuado, y no que haya que necesariamente, digamos que cuando se hace mal, ellos automáticamente lo noten, porque la norma sea eso y no lo inverso, como está ocurriendo ahora, que lo ven a uno como un loco cuando uno está clasificando una cosa, o está tratando de tomar menos bolsas en el supermercado, o anda con su bultico al hombro para reciclar. Lo ven a uno como un espécimen raro y ya está loco. Gracias a ambos por su participación con nosotros. Ahí está la propuesta hecha. Ojalá que encuentre eco en la gente que comparte con nosotras esta tarde y que nos privilegia con su audiencia durante toda esta semana. Gracias, Nelson. Gracias, Lorna. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en la tarde de hoy. Les pido que, por favor, se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Eso es lo que continúa en la programación de Sol. Hasta el próximo lunes. Descansen por fin de semana.